La muñeca de la melodía. En un pueblito vivía una familia con 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 11 años. A la niña le habían comprado una muñeca bonita con un vestido blanco, cabellos rojos y ojos de color verdes con una mirada diabólica. La niña siempre jugaba con ella hasta que un día lluvioso la niña había dejado la muñeca en su cuarto para ir a bañarse. Y el niño celoso de su hermana agarró la muñeca y la llevó afuera con la tormenta y de repente le cayó un rayo que le quemó su vestido blanco y cabellos rojos. A la mañana siguiente la muñeca había desaparecido de donde la había dejado el niño. En la noche se escuchaba un ruido de ultratumba que cuando lo escuchas te dan escalofríos. Cuando acabó el niño estaba sangrando de los oídos. Y murió de desangramiento y así sudeo con toda la familia menos con la niña, con ella la mató de estrangulamiento. Desde entonces esa casa está maldita. Si escuchas esta melodía corre y tapate los oídos. La mujer del río. En un pueblo de México se encuentra una señora llamada Elisa con cabellos amarillento y bonita sonrisa. Elisa envidia a una joven hermosa llamada Marta que le quitó a su novio llamado José. En una noche se escuchaban gritos de sufrimiento de la casa de Elisa. Al día siguiente, Elisa tenía cabellos de color plateados y una sonrisa fría y helada. Siempre miraba a Marta con la mirada más fría que hayas visto en toda tu vida. En la tarde Marta estaba sola mirando el río. Si te preguntas por qué estaba mirando el río es porque le gusta mirar el agua tranquila. Entonces Elisa empuja a Marta al río. Y entonces a Elisa se le estaban cayendo los cabellos plateados en el río y entonces el río tranquilo se volvió más o menos como los rápidos y entonces Marta se golpeó en una roca y murió al instante, mientras José murió porque sus pulmones se llenaron de agua de río, mientras a Elisa yo creo que vendió su alma al diablo y murió. Desde entonces una mujer hermosa con cabellos amarillos te va a pedir que la lleves a ver el río. No lo hagas porque cuando lo haces te va a tumbar al río y morirás como ella. La metedora. Yo vivo en una residencia de estudiantes y las habitaciones no es que tengan muchos muebles, 2 camas, 2 armarios y una mesa con 2 sillas. Como podréis comprobar no vivo solo. Comparto mi habitación con mi amigo Sergio. Pues debido a esa escasez de muebles y de la amplitud de la habitación, un día que volvíamos de la biblioteca, vimos en un contenedor una metedora vieja que estaba chulísima y la pillamos. Estuvimos meciéndonos en la calle y decidimos subirla a la habitación. No fue nada fácil hacerlo y sortear al bedel, que un tío tope brasas. Pero con mucho arte lo conseguimos y dejamos la metedora en una esquina de la habitación y fue acumulando ropa encima de ella. Pero una semana después, una noche que estaba estudiando, me pareció ver que la metedora se movía. Era imposible. Al principio pensé que sería una corriente de aire o algo, y me levanté a cerrar las ventanas, pero las ventanas ya estaban cerradas. Pensé, ¿serán imaginaciones mías? Y me volví a sentar en la mesa, pero por el rabillo del ojo no podía dejar de mirar la metedora. Cuando me olvidé del incidente, oí un ruido y me giré. Las cazadoras que estaban en el respaldo de la metedora habían caído al suelo. Me levanté a recogerlas y vi, esta vez muy claramente, que la metedora se movía, y no era por la inercia de haberse caído las chupas. Se movía muy despacio, como si alguien se estuviese meciendo. Bajé corriendo a la sala de televisión a avisar a Sergio. Subió conmigo mientras repetía que serían cosas mías, y cuando abrimos la puerta vimos la metedora tirada en el suelo, de lado, y todas las ropas desperdigadas por la habitación. Sergio dijo que vale, que muy buena la broma, pero que no se creía nada. Levanté la metedora y volvió a poner la ropa encima. Y nos fuimos a la cama. Yo no podía quitar ojo a la metedora, pero finalmente me dormí. De pronto me despertó un ruido, como un roce de algo con algo, y encendí la luz. Sergio se despertó. Tío, apaga la luz, dijo. ¿No oyes un ruido? Le dije nervioso. No, solo te oigo a ti dando la brasa, gritó. Finalmente escucho el ruido. Era como un roce. Buscamos de dónde venía y vimos el llavero metálico que colgaba de la llave de la cerradura balanceándose y pegando con la puerta de madera. Estábamos cagados de miedo mirándolo y de pronto empezó a dar vueltas como loco, en círculo, como cuando das vueltas a una cadena alrededor de un dedo, pero lo hacía solo y alrededor de la llave que estaba encajada en la cerradura. Sergio se cabreó. Que ya valía, que muy buena la bromita. Y yo, tío, que no soy yo. Y de repente empezó a cerrarse con 2 vueltas la cerradura. Clac, clac. Sergio dijo, vale, ya sé, están cerrando con otra llave por fuera, y se giró como diciendo, aquí ya está todo arreglado, pero me empujó para que me girase. La metedora estaba moviéndose suavemente.
Estábamos que se nos salía el corazón por la boca. El ruido de la llave paró y el llavero se dejó de mover, pero la metedora se empezó a agitar de forma violenta. Más y más, más y más. Hasta que se volcó. Sergio abrió la puerta y salimos al pasillo. Decidimos no contarlo. Después de un rato deambulando por ahí volvimos a la habitación, cogimos la metedora y la bajamos al patio. Al día siguiente el Bedel preguntó en el comedor que quién había metido una metedora en el patio, que ya estaba harto de chorradas y que el próximo que armase alguna se la iba a ganar. Cuando después de desayunar nos íbamos para clase vimos al Diré de la Res ojeando la metedora. No sé si la habrá cogido. La amiga muerta. Éramos un grupo de 7 chicas, que nos reuníamos los fines de semana, algunas tardes entre semana y pasábamos los veranos juntas. Una de nosotras trabajaba en una cervecería, por lo que era allí donde nos reuníamos. Esta chica tenía muchos problemas en casa, un padre alcohólico, una madre que no le hacía ni puñetero caso. Salíamos ella y yo de marcha solas un par de veces y una de esas veces, cuando la dejaba a las 7 de la mañana en la puerta de su casa, su padre entraba también con una tajada como un piano. Una vez me dijo si yo faltara, él moriría. Era ella la única de la familia que se preocupaba de recogerle de los bares cuando ya no podía más y se encontraba tirado. El caso es que no la vi en unos días. Una tarde de verano me preguntaron que hacía cuánto que no la veía y me dijeron que había tenido un accidente. Yo me fui a su casa pensando en un accidente de moto y en ir a verla al hospital, cuando me enteré de que había sufrido una bajada de tensión y se había ahogado en una piscina porque nadie se había dado cuenta a tiempo. No sé qué me pasó que mientras el resto de la gente se hundió a mi alrededor, yo saqué fuerzas no sé de dónde, y primero reconocí el cadáver que no me asustó ni impresionó lo más mínimo, cuando yo siempre había pensado que pasaría lo contrario si tuviese que verme en esas circunstancias y además aún tuve fuerzas para arreglar todo el papeleo del entierro y organizar la parte social del macabro acto que es enterrar a la gente que quieres. Todo aquella marabunta pasó, el dolor se agudizó conforme se fue calmando el ambiente y pasaron los días y yo. Me sentí de pronto fatal, una reacción tardía pero no por eso menos traumática. Los meses siguientes me pasó que más de una vez yendo en mi coche sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y notaba una presencia en el asiento trasero que me hacía mirar por el retrovisor para comprobar que ella no estaba allí. Siempre coincidía aquella sensación de miedo y frío con una canción que nos gustaba mucho y que yo aún ponía con asiduidad. Una vez fue tanto el miedo y el feeling que aquella presencia que tuve que aparcar en la cuneta y mirar hacia atrás acojonada para convencerme de que no había nadie. Al cabo de los meses tuve que vender el coche, porque me daba pánico tener un accidente al ir a buscarla en la parte trasera cuando notaba su presencia allí. Si no lo has sentido, no lo entenderás y creerás que el subconsciente me traicionó, pero aquella sensación era tan fuerte y real que una y mil vidas que yo viva juraré que ella estaba allí. Cambié de coche como digo y aquel miedo cesó de repente y los escalofríos también. Se me olvidaba. Justo un año después murió su padre. Como ella predijo. Recientemente, viendo El Sexto Sentido he llorado, de rabia, de dolor, y de nuevo de miedo, porque he pensado que a lo peor mi amiga no sabía que estaba muerta y seguía montándose en mi coche para que la llevase de marcha. 4 puentes. Rebeca tenía 2 abuelos a los que adoraba, pero ahora están muertos. Y sobre ellos es la historia que os voy a contar. Un día el abuelo falleció y la abuela quedó como un alma en pena vagando por la casa que habían compartido tantos años en amor y armonía. Aún tenía familia por supuesto, pero no era lo mismo. La abuela tenía mucha confianza en Rebeca, tanta que terminó confesándole algo que le ocurría, soñaba con su marido muerto. Hay 4 puentes, y al final de los puentes está él, alargando la mano para que vaya con él. Pasaron los días y los meses, y una noche fue Rebeca la que tuvo un sueño extraño. Era pequeña y entraba a un ascensor con su abuela. Iban cogidas de la mano y el elevador ascendía pisos y pisos. Una especie de viaje sin retorno puesto que el ascensor no era familiar para Rebeca. No sabía cuántos pisos habían ascendido cuando, de pronto, el ascensor se paró y se abrieron las puertas. La abuela soltó la mano de Rebeca y salió. Ella trató de avanzar pero su abuela le dijo no, tú no vienes conmigo. La abuela le sonrió en su sueño y aquí terminó todo. Cuando Rebeca se despertó por la mañana su abuela había fallecido la misma noche. En el sueño se había despedido de ella. Y me preguntaréis, ¿qué tienen que ver los 4 puentes en esta historia? Cada puente es un mes. La abuela falleció 4 meses después que su marido, o sea, 4 puentes después.
Y recordad que ya os lo decía ella en su sueño al final de los 4 puentes, su fallecido marido le tendía la mano. Tengo que avisar que Rebeca tuvo después y durante años la desagradable experiencia de ver a su abuela mirándola desde coches de desconocidos, como si la estuviera observando, y siempre echaba a correr llorando hasta llegar a casa.